Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Y con esta fiesta y viendo las lecturas que la liturgia nos propone, pues podríamos decir que es
una fiesta en donde la Iglesia nos invita a centrarnos en un aspecto fundamental de su caminar. Es decir, al poner a Tomás en este día de fiesta en el centro, nos invita como a descubrir un elemento importante. Y esto para dejar en claro que las festividades de los santos, y en este caso de Santo Tomás, tienen su fuerza porque evocan una experiencia en la Iglesia de años. ¿Qué experiencia con la fiesta de Santo Tomás consideramos hoy en la Iglesia? Y podríamos decir que es pues la fiesta de la fraternidad, de la experiencia comunitaria. Trastocada, cuestionada, devaluada, y ahora con la experiencia que se ha dado, casi diríamos, entre comillas, con tendencia a desaparecer. ¿A quién no se le antoja una experiencia de Dios individualista? No personal, sino individualista. Yo y mis necesidades, yo y mis aspiraciones, y que se vean colmadas. ¿A quién no se le antoja una experiencia así? Y ahora con el confinamiento, pues a lo mejor nos hemos acostumbrado ya a estar así como distantes. Y ahora con el temor, pues todavía más, ¿verdad? Distantes unos de otros. La fiesta de Santo Tomás evoca esta experiencia no individualista, sino personal, pero a la vez comunitaria. No se puede hablar de una experiencia de Jesús individualista. Esto para aquellos que hacen esta distinción. Creo en Dios, creo en Jesús, pero no en la Iglesia. No se puede separar una experiencia de Jesús de una experiencia comunitaria. Y vemos en el texto del Evangelio cómo Tomás, llamado el gemelo, escucha la profesión, el anuncio de sus hermanos, pero no les hace caso, lo pone en duda. Además decía, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Se puede vivir una experiencia de Jesús fuera de la Iglesia? Y entendiendo Iglesia como comunidad de creyentes, diríamos no. Se oye casi como que cerrados somos, pero no hay experiencia de Jesús si la experiencia no es comunitaria. ¿Y en qué nos basamos? ¿Por qué así? ¿Por qué el fundamento así? La experiencia de la crucifixión solamente se entiende en torno a los hermanos. El signo de los dedos en las llagas, la mano en el costado, adquiere sentido cuando se camina junto a otro.
cuando tú te diriges a Dios o a Jesús sin este vínculo comunitario, es probable que en el fondo solamente quieras manipular, ocupar el nombre de Jesús para tus beneficios. Hoy la fiesta de Santo Tomás te llevará a decir, sí, comprueba, pero la prueba se da en un entorno comunitario. El texto continúa. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Ahora sí, Tomás estaba con ellos. Y solamente en ese contexto se presenta la profesión de fe profunda de Tomás. Podemos decir entonces que la profesión de fe solamente se da, es decir, el reconocimiento de Jesús en su totalidad, ya no solamente como el crucificado, sino como el Señor, se da en un ambiente comunitario. Y si quisiéramos todavía focalizar más, en el Día del Señor, el domingo, diríamos. La experiencia de Jesús, el sufrimiento de los clavos, su muerte, su pasión, es comprendida, es asumida desde el entorno comunitario. Y entonces ya comenzamos a vislumbrar. Sí es cierto. Solamente caminando juntos en el sufrimiento se transmite la fe. Si tú intentas asumir el sufrimiento desde otra perspectiva, lo único que vas a hacer es contagiar tu ansiedad porque se solucionen las cosas. Lo único que vas a hacer es contagiar tu malestar si no salen las cosas como pensabas. Desde Cristo, el caminar, junto con los signos de la crucifixión, se vuelven fundamentales. Caminar junto con. La experiencia es comunitaria y el reconocimiento detrás de esos sufrimientos, el reconocimiento de Jesús como Señor, se da también en un ambiente comunitario. ¿Qué peso le da? ¿Qué tanto peso le da Jesús a esto? Que termina vislumbrando más dichosos aquellos que sin haberme visto van a creer en Él, en Cristo. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Parece que la experiencia comunitaria, hermanos, tiene como fundamento el caminar, diríamos, sin haber visto, pero con una profesión clara, es nuestro Señor. Hoy el desafío que nos plantea la realidad, y lo decía un obispo con referencia al directorio de catequesis que salió. El desafío es no cómo vamos a ocupar las redes, sino cómo evangelizarlas. Es decir, que las redes se conviertan de verdad en un espacio en donde las personas se encuentren sin suplir el encuentro personal que se necesita. Podríamos hacer bellos anuncios, transmitir buenas cosas, y se necesitan, tenemos que hacernos conocedores de esto, por supuesto, y tenemos que aprender, nosotros los sacerdotes y todos. Pero lo importante será es qué tanto con lo aprendido creamos un ambiente comunitario. No vayamos a suplir, ¿verdad? Pues ahora mejor nada más doy informaciones y ya, no me relaciono. Este es el desafío. Porque justamente en la comunidad, justamente en la experiencia de caminar juntos, palpando el sufrimiento, las llagas,
las heridas de Jesús, solamente caminando juntos es como se puede reconocer el señorío de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo se puede comprobar que caminando juntos se descubre el señorío de Dios? La primera lectura nos plantea una experiencia hermosa, casi de invitación. Vengan, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos, pertenecemos a una familia, hay fraternidad. El otro no se te hace extraño, el otro no se te hace rival, reconoces en él el mismo caminar de fe. Por eso la experiencia comunitaria llamada iglesia tiene su fundamento solo en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Te has puesto a preguntar el que está a tu lado, con el que vives? A lo mejor te peleaste en esta cuarentena. ¿Te has puesto a preguntar cuál es su experiencia de fe? ¿Han compartido eso? En la familia han compartido cómo juntos en el sufrimiento han descubierto a Jesús como Señor. Y se descubre cuando entre ustedes van sintiendo esta hermosa experiencia de no ser advenedizos, sino pertenecientes a una familia. Porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Nos lleva luego al Evangelio, ¿verdad? Ahí juntos los apóstoles, con sus miedos, con sus confusiones todavía, con sus certezas, compartían la fe a Tomás, pero Tomás no. Es una comunidad que va creciendo así. Pedro también tendrá que ser transformado. Todos ahí caminando y siendo transformados en la piedra angular que es Cristo, anunciado por los apóstoles. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, por medio del Espíritu, para ser morada de Dios. No celebramos entonces una experiencia de Dios individualista, eso que la sociedad se empeña en decir, pues cada quien allá, muy subjetivo, cada quien en su templo, allá cada quien experimente lo que sea, pero acá definimos las cosas de otra manera. No, no se puede. Hoy celebramos esta experiencia fundamental que finalmente nos une a todos los seres humanos. Estamos por abrir el templo, es una bendición, es una alegría, es una oportunidad para que, abriendo el templo, comencemos este hermoso ejercicio de caminar juntos en medio de los cuidados, de los temores, pero caminar juntos, sabiendo que Cristo va a estar en medio de nosotros. Tenemos citas que nos pueden reforzar esto, donde haya uno, donde haya más de uno o dos, donde haya dos o tres, ahí estoy yo. Pues vamos a pedirle al Señor que en esta fiesta de Santo Tomás nos dé la alegría de celebrar la comunidad, de celebrar que mi experiencia de Dios no es individualista, que mi experiencia de Dios, claro que hace eco en otra persona y la experiencia del otro hace eco en mí y ahí vamos caminando. Solamente en un ambiente comunitario podemos postrarnos ante Jesús y decirle, Señor mío y Dios mío. Cesa nuestra oración. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, principalmente por aquellos que se han contagiado por el virus, por el coronavirus. Concédeles que en medio de su enfermedad, de su fragilidad, de sus temores,
al ser diagnosticados, lejos de fortalecerse solo en sí mismos, puedan postrarse ante ti, reconociéndote como su Señor, como su Dios. Y que la fortaleza nazca de esta experiencia profunda de debilidad, pero también de una confianza en ti. Oremos. Pidamos también al Señor por todos los que trabajan en los hospitales. Sin duda, son signo de comunión. Revélales, Señor, este sentido de comunión. Solamente en la preocupación de unos por otros se va construyendo el templo santo de Dios. Y todos los que trabajan en los hospitales se vuelven reflejo de tu iglesia, de este templo que has construido sobre la experiencia apostólica. Señor, concédeles a los que trabajan en los hospitales tener conciencia de este papel que ejercen. Revélales cuán rica es esta experiencia. Revélales cuán valioso es su ayuda, que supera cualquier visión social al ponerlos como héroes, nada más, y brindarles el aplauso. Revélales en lo profundo de su corazón este misterio de comunión, este misterio de la Iglesia manifestada en el cuidado por los hermanos. Oremos. Te pedimos también por nuestros hermanos difuntos, principalmente aquellos que han fallecido por causa del virus, que según cifras oficiales rebasan los 29,000. Te pedimos por ellos que en esta experiencia de muerte, tal vez precipitada, ellos se vean fortalecidos por tu presencia. Y que al haber transitado este camino de muerte, puedan con Santo Tomás reconocer tu señorío y reconocerte como su Dios. Oremos.